El mercado de esclavos de Kepler 48b hervía con el ruido de cientos de especies diferentes. Marcus Thompson empujó a través de la multitud tratando de ignorar las jaulas llenas de seres conscientes que lo miraban con ojos desesperados. No había venido aquí por elección, sino por órdenes directas del alto comando terrestre. La misión era simple: encontrar información sobre las nuevas armas biológicas de la Confederación Seferiana antes de que atacaran la Tierra. Una voz suave pero urgente cortó a través del caos del mercado. Marcos se detuvo en seco cuando escuchó las palabras en español perfecto, pronunciadas por una figura encapuchada en una jaula cercana. La criatura había hablado en su idioma natal, algo imposible para la mayoría de las especies alienígenas. Se acercó lentamente a la jaula, fingiendo ser solo otro comprador curioso. Bajo la capucha rasgada pudo ver la piel azulada y las marcas de batalla que cubrían los brazos de la prisionera. Sus ojos eran de un dorado intenso, y cuando lo miraron directamente, Marcus sintió una inteligencia feroz que lo hizo retroceder un paso. «Tú eres humano», murmuró ella en español, con un acento extraño pero comprensible. «Puedo olerlo en ti, la determinación, el hierro en tu sangre». Marcus miró alrededor nerviosamente. Varios comerciantes alienígenas los observaban con interés, sus traductores automáticos probablemente captando fragmentos de la conversación. Necesitaba mantener su fachada de mercader independiente. ¿Cuánto cuesta?, preguntó en galáctico estándar, dirigiéndose al vendedor Krillian que manejaba esta sección del mercado. El alien de 6 brazos hizo un gesto despectivo. Esa es Sara, excomandante de las Fuerzas Especiales Sefirianas. Muy problemática. Ha matado a 3 compradores anteriores. El precio es bajo, solo 50.000 créditos galácticos. Marcus fingió considerar la oferta mientras procesaba esta información explosiva. Una comandante sefiriana con conocimiento militar directo era exactamente lo que necesitaba, pero también representaba un peligro mortal. Las sefirianas eran conocidas por su ferocidad en combate y su lealtad inquebrantable a su imperio. ¿Por qué habla mi idioma?, preguntó Marcus manteniendo un tono casual. Sara lo estudió con intensidad antes de responder en español nuevamente. Estudié las especies que mi gente consideraba amenazas. Los humanos eran los primeros en la lista. El vendedor activó un dispositivo de shock eléctrico, haciendo que Sara se contraiga de dolor. «No hables sin permiso. Mercancía». Marcus sintió una ira inexplicable surgir en su pecho al ver el sufrimiento. Se recordó que esto era solo una misión, que no podía involucrarse emocionalmente, pero algo en la forma en que ella había mantenido su dignidad, incluso bajo tortura, lo afectó profundamente. «Acepto el precio», dijo Marcus transfiriendo los créditos desde su cuenta encubierta, «pero quiero garantías de que no me atacará». El Christian rió con un sonido como metal raspando piedra. «Lleva esto», dijo entregándole un collar de control neurológico. Un toque del botón y se volverá tan dócil como un cachorro terrano. Marcus tomó el dispositivo con disgusto, pero sabía que era necesario para mantener su tapadera. Cuando las barras de la jaula se retrajeron, Sara salió lentamente, sus movimientos revelando la gracia letal de un depredador entrenado. Incluso debilitada por el cautiverio, irradiaba una presencia formidable. «Sígueme», ordenó Marcus en galáctico estándar para beneficio de los observadores. «Y no causes problemas». Farah asintió. Pero cuando pasó junto a él, murmuró en español: «Sé que no eres un comerciante común, humano. Tus músculos están entrenados para combate y tu postura grita militar. La pregunta es, ¿qué quieres realmente de mí?». Marcus mantuvo su expresión neutral mientras la guiaba hacia su nave espacial. La misión acababa de volverse infinitamente más complicada. Marcus condujo a Sara a través de los pasillos laberínticos del mercado, consciente de cada movimiento que ella hacía detrás de él. Varios comerciantes los observaron con interés, algunos haciendo comentarios sobre la nueva adquisición del humano. Él mantuvo su fachada de comprador satisfecho, pero su mente trabajaba furiosamente analizando las implicaciones de lo que acababa de hacer.
La Estación Espacial Omega 7 era un centro de comercio neutral donde todas las especies podían hacer negocios sin interferencia gubernamental. Era también el lugar perfecto para actividades ilegales como el comercio de esclavos, algo que oficialmente no existía en esta parte de la galaxia. Marcus había pasado semanas estableciendo su identidad falsa, como Marcus Chen, un comerciante independiente especializado en adquisiciones especiales para coleccionistas privados. Mientras caminaban hacia la sección de muelles, Zara mantuvo un silencio calculado. Marcus podía sentir la tensión radiando de su cuerpo, como un resorte comprimido listo para saltar. A pesar del collar de control que llevaba alrededor del cuello, él sabía que ella representaba un peligro constante. Las Zefirianas eran famosas por su capacidad de resistir la tecnología de control mental, y Zara había sido una de sus mejores comandantes. «Tu nave está en el muelle 17», murmuró Zara en español, lo suficientemente bajo para que solo él pudiera escuchar. «La vi cuando llegaste hace 3 días, clase interceptor modificado, probablemente con armamento militar oculto». Marcus se detuvo bruscamente y se volvió hacia ella, fingiendo ajustar las configuraciones del collar de control. «¿Cómo demonios sabes eso?» «He estado observando a todos los visitantes desde que llegué aquí hace 2 meses», respondió Zara con una sonrisa fría. Cuando eres prisionero, observar se convierte en tu única forma de entretenimiento. Y tú, Marcus Thompson, no Marcus Chen, como dice tu identificación falsa, destacas como una estrella roja en el espacio negro. Marcus sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. Si ella había penetrado su identidad encubierta tan fácilmente, otros también podrían haberlo hecho. Su misión podría estar comprometida antes de que hubiera comenzado realmente. «¿Qué más sabes?», preguntó en español, manteniendo un tono conversacional mientras reanudaron su caminar. «Sé que el alto comando terrestre está desesperado», respondió Zara. «Han enviado agentes a 6 mercados de esclavos diferentes en las últimas semanas, todos buscando información sobre las nuevas armas biogenéticas de mi gente. 2 de esos agentes están muertos. 1 está desaparecido y los otros 3 regresaron con información falsa que mis compatriotas plantaron deliberadamente». Marcus mantuvo su expresión neutra, pero internamente estaba alarmado. La inteligencia terrestre había subestimado gravemente las capacidades de espionaje zefirianas. Si Zara estaba diciendo la verdad, entonces toda la operación podría ser una trampa elaborada. «¿Por qué me dices esto?», preguntó Marcus mientras llegaban al área de seguridad antes de los muelles. Zara se detuvo y lo miró directamente a los ojos. «Porque yo también quiero que mi gente sea detenida». Marcus la estudió cuidadosamente, buscando signos de engaño. Las zefirianas eran conocidas por su lealtad fanática a su imperio, y la idea de que una excomandante quisiera traicionar a su propia especie parecía imposible. «Explícate», demandó Marcus. «Mi gente ha desarrollado algo que va más allá de las armas biológicas convencionales», susurró Zara. «Han creado un virus que no solo mata, sino que convierte a sus víctimas en armas vivientes controladas por la mente colmena zefiriana». «Si lo usan contra la Tierra, no solo matarán a tu gente, los convertirán en soldados esclavos». Marcus sintió que la sangre se le helaba en las venas. Esto era mucho peor de lo que la inteligencia terrestre había anticipado. «¿Por qué traicionarías a tu propia especie por información como esta?». Los ojos dorados de Zara brillaron con una emoción que Marcus no pudo identificar. «Porque yo fui la primera en ser infectada con el prototipo del virus. Durante 3 meses, no fui más que una marioneta en las manos de los señores de la mente. Cuando finalmente logré romper el control, descubrí las atrocidades que había cometido bajo su influencia. Masacré colonias enteras de civiles inocentes, incluyendo niños». Su voz se quebró ligeramente al final, y Marcus vio algo que nunca esperó ver en una guerrera zefiriana: remordimiento genuino. «Ahora entiendo por qué el precio era tan bajo», murmuró Marcus. «No eres solo una excomandante. Eres una fugitiva». Zara asintió. «Los señores de la mente me consideran un experimento fallido. Han puesto una recompensa de 1 millón de créditos galácticos por mi cabeza». Cada cazarrecompensas en el cuadrante está buscándome.
Marcus procesó esta información rápidamente. Si lo que Sarah decía era cierto, entonces ella no solo era una fuente de inteligencia valiosa, sino también una responsabilidad masiva, pero también podría ser su única esperanza de prevenir un genocidio. ¿Cómo sé que esto no es parte de una operación de desinformación sefiriana? Sarah extendió su mano izquierda, revelando una serie de cicatrices intrincadas talladas en su piel azul. Estas son marcas de autocastigo ritual. En mi cultura, solo se infligen cuando alguien ha traicionado los principios fundamentales por los que vivimos. Las hice yo misma cuando me di cuenta de lo que había hecho bajo el control mental. Marcus reconoció las marcas por sus estudios culturales. Eran indeed auténticas, y el dolor requerido para crear tales cicatrices habría sido agonizante. Ningún agente encubierto se infligiría tal tortura por una misión. De acuerdo, dijo Marcus finalmente. Pero si me traicionas, te mataré yo mismo. Entendido, respondió Sarah. Pero, primero, necesitas saber que mi gente planea lanzar el ataque en menos de 72 horas. Marcus felt his blood turn to ice at Sarah's revelation. 72 hours was nowhere near enough time to mount any kind of meaningful defense for Earth. The intelligence briefings had suggested they had weeks, possibly months, before any Zephyrian assault would commence. Everything had been catastrophically wrong from the beginning. How can you be certain of the timeline? Marcus asked as they passed through the security checkpoint leading to the docking bays. He maintained his casual demeanor while his mind raced through contingency plans. Farah waited until they were out of earshot of the security scanners before responding in English. Her accent thick but her grammar precise. The biological weapon requires a specific stellar alignment to maximize its effectiveness when released into a planet's atmosphere. That alignment occurs in exactly 70-1 hours and 14 minutes from now. Marcus guided her toward docking bay 17. Where his modified interpreter waited. The ship looked like a standard civilian transport from the outside, but hidden beneath its unremarkable hull were military-grade shields, weapon systems, and a quantum communication array that could reach Earth Command in real time. Even if I believe you, Marcus said, there's no way I can get this information back to Earth Command and have them mount an effective defense in such a short time frame. The nearest fleet is 6 days away at maximum burn. That is why simply warning Earth will not be sufficient, Sarah replied. The only way to stop this attack is to destroy the weapon at its source before it can be deployed. Marco stopped walking and stared at her. You're talking about a suicide mission. The Zephyrian home system is protected by defensive installations that could vaporize entire fleets. Even if we somehow manage to penetrate their defenses, we'd never make it out alive. Perhaps, Sarah acknowledged, but I know the location of the research facility where the weapon is being prepared. More importantly, I know the security protocols and the exact timing of when the weapon will be most vulnerable to sabotage. They reached the docking bay, and Marcus activated the access codes for his ship. The sleek interceptor's boarding ramp lowered with a soft hydraulic hiss. As they climb aboard, Marcus noticed how Sarah's eyes immediately began cataloging every detail of the ship's interior, from weapon placement to escape pod locations. Even as his supposed ally, her tactical mind never stopped working. Tell me about this facility, Marcus said as he secured the ship and activated the privacy shields, and don't leave out any details, no matter how small they might seem. Sarah settled into the co-pilot seat with fluid grace, her warrior training evident in every movement. The facility is called the Nexus of Convergence, located on the dark side of Zephyr Prime's third moon. It was chosen specifically because the moon's unique mineral composition interferes with most scanning technologies, making it effectively invisible to outside surveillance. Marcus activated the ship's holographic display system, and a three-dimensional star map materialized in the air between them. He quickly navigated to the Zephyrian home system, highlighting the third moon of their primary planet. The facility is built inside a natural cave system that extends nearly 50 kilometers beneath the surface, Sarah continued, pointing to specific areas on the holographic moon. There are only 3 access points. The main entrance here, an emergency evacuation shaft here, and a service tunnel that connects to an old mining operation here.
What kind of defenses are we looking at? Marcus asked, already knowing he wasn't going to like the answer. The main entrance is protected by an energy barrier that can deflect capital ship weapons, plus automated defense turrets and a garrison of 500 elite guards. The evacuation shaft has similar but lighter defenses. However, the service tunnel has only basic security because it was thought to be too small for any meaningful infiltration. Marcus studied the holographic display intently. Definitely too small. The tunnel is approximately 2 meters in diameter and runs for 37 kilometers through solid rock. It was designed for automated maintenance drones, not for living beings. Anyone attempting to traverse it would face zero gravity, no atmosphere, extreme cold, and several automated security checkpoints. Sounds delightful, Marcus muttered. What about once we're inside the facility? Sarah's expression grew even more serious. The weapon itself is stored in a containment chamber at the facility's core, surrounded by biohazard protocols and guarded by the Mind Lords themselves. The chamber can only be accessed during specific phases of the weapon's preparation cycle, when the containment field must be lowered for final calibration. And when does the next calibration phase occur? In approximately 60.8 hours, Sarah replied. The calibration process takes exactly 4 hours to complete, during which the weapon is vulnerable. However, the Mind Lords will be personally overseeing the process, and they possess psychic abilities that can detect hostile intentions from several kilometers away. Marcus leaned back in his chair, trying to process the enormity of what Sarah was suggesting. Even if they somehow managed to infiltrate the facility and reach the weapon, they would be facing beings with telepathic powers that could expose their mission before they got within striking distance. There has to be another way, he said. Something that doesn't involve a frontal assault on the most heavily defended research facility in Zephyrian space. Sarah was quiet for several moments, her golden eyes distant as she considered their options. Finally, she spoke with reluctance evident in her voice. There is one possibility, but it would require me to do something that goes against every instinct I possess. I'm listening. I could attempt to re-establish contact with my former unit, Zara said slowly. Many of them were also subjected to the mind control experiments, and some may have been able to break free as I did. If I could convince them to sabotage the facility from the inside, that would mean revealing your location to the very people who want you dead. Yes, Farah acknowledged, and there is a significant chance that some of my former comrades are still under Mind Lord control and would immediately report my presence. But it might be our only realistic chance of success. Marcus studied her carefully. Despite everything she had told him about her desire for redemption, he still found it hard to trust completely. The Zephyrians were master manipulators, and this could all be an elaborate trap designed to lure Earth's forces into a vulnerable position. If we're going to do this, he said finally, I need some kind of proof that you're telling the truth about everything. Something that verifies your story about the weapon and the timeline. Without hesitation, Zara reached up and activated a hidden panel on her control collar. Marcus tensed, thinking she might be trying to disable the device, but instead she extracted a small data crystal from a concealed compartment. This contains technical specifications for the bioweapon, including its deployment mechanism and the specific stellar coordinates required for maximum effectiveness, she said, holding the crystal out to him. You can verify the astronomical data against your own star charts. If the alignment timing matches my claims, you'll know I'm telling the truth. Marcus took the crystal and inserted it into his ship's analysis system. Within moments, streams of data began cascading across his displays. The technical information was incredibly detailed and matched the energy signatures that Earth's long-range sensors had detected coming from Zephyrian space. More importantly, the astronomical calculations confirmed that a rare stellar alignment would indeed occur in just over 70 hours. This is authentic, Marcus admitted grudgingly. But it still doesn't prove that you're not a double agent. Then consider this, Sarah replied. If I were still loyal to the Zephyrian Empire, why would I risk everything to warn Earth about a weapon that guarantees our victory?
Why would I provide you with detailed intelligence that could be used against my own people? It was a valid point, but Marcus had been trained to never trust completely, especially when the stakes were this high. However, time was running out, and Sarah represented his only realistic chance of preventing a catastrophe that would doom not just Earth, but potentially every human colony in known space. All right, he said finally. We'll try your plan, but we do this my way, with my precautions, and at the first sign that you've betrayed me, I activate that collar and leave you to die in the vacuum of space. Zara nodded solemnly. Understood. But Marcos, you should know that even if we succeed in destroying the weapon, we probably won't survive the mission. The Zephyrian response will be swift and merciless. I figured as much, Marcus replied, beginning the ship's launch sequence. But sometimes, survival isn't the point. Sometimes, you just have to do what's right and hope it matters. As the interceptor lifted off from the docking bay and headed for open space, both Marcus and Sarah understood that they were embarking on a mission that would likely be their last. But for very different reasons. They were both willing to sacrifice everything to ensure that the Zephyrian bioweapon never reached intended targets. The countdown to humanity's potential extinction had begun, and their desperate gambit was the only thing standing between Earth and a fate worse than death. La nave de Marcus atravesó el espacio hacia el sistema zefiriano mientras ambos trabajaban furiosamente para perfeccionar su plan de infiltración. El tiempo se agotaba inexorablemente, y cada minuto que pasaba los acercaba más al punto de no retorno. Sarah había comenzado a establecer comunicación con sus antiguos camaradas, utilizando códigos militares que había memorizado durante sus años de servicio. He recibido respuesta de 3 miembros de mi antigua unidad, informó Sarah después de horas de transmisiones cuidadosamente codificadas. 2 de ellos definitivamente han logrado romper el control mental, pero el tercero, no estoy segura. Sus respuestas parecen normales, pero hay algo en la cadencia de sus palabras que me preocupa. Marcus monitoreaba las comunicaciones desde su estación de comando, aunque no podía entender la mayoría del lenguaje zefiriano técnico que estaban utilizando. Sin embargo, había aprendido a leer las expresiones faciales de Sarah durante las últimas horas, y podía ver la tensión creciendo en sus rasgos. ¿Cuál es la peor consecuencia posible si el tercer contacto todavía está bajo control mental? Preguntó Marcus. Si Vex 9 aún sirve a los señores de la mente, entonces ellos ya saben que estoy viva y activa, respondió Sarah sombríamente. Más importante aún, sabrán que he revelado información sobre el arma biológica a un agente humano. Esto podría acelerar su cronograma de ataque. Marcus sintió que el peso de la responsabilidad aumentaba sobre sus hombros. Cada decisión que tomaban parecía crear nuevos riesgos y complicaciones. Pero retroceder ahora significaría condenar a la humanidad a un destino peor que la muerte. ¿Hay de los otros 2 contactos? Están en posición de ayudarnos. Los ojos dorados de Sarah se iluminaron con una mezcla de esperanza y dolor. Ket 7 está asignado al centro de comunicaciones de la instalación. Él podría crear interferencias en los sistemas de seguridad durante nuestro periodo de infiltración. Nix 3 trabaja en el laboratorio de calibración del arma. Ella está perfectamente posicionada para sabotear el proceso desde adentro. Eso suena demasiado conveniente, observó Marcus con escepticismo. ¿Cómo sabemos que no es una trampa elaborada para traernos directamente a sus manos? Sarah se quedó en silencio por varios minutos, claramente luchando con sus propias dudas. Finalmente habló, su voz cargada de emoción contenida. Ket 7 y Mix 3 eran más que mis subordinados, admitió. En la cultura zefiriana, los vínculos de combate trascienden las relaciones familiares normales. Ellos eran mi familia elegida, mis hermanos de batalla. Cuando fuimos capturados por los señores de la mente para los experimentos, luchamos juntos para mantener nuestra cordura. Marcus notó la forma en que la voz de Sarah se quebraba ligeramente al mencionar a sus antiguos camaradas. Era la primera vez que la había visto mostrar verdadera vulnerabilidad emocional, y eso le dio más credibilidad técnica. Si realmente son libres del control mental, continuó Zara, entonces arriesgan sus vidas al contactarme. La lealtad que sienten hacia mí debe ser más fuerte que su miedo a la muerte, lo cual me dice que conservan sus personalidades originales.
La nave espacial continuó su viaje hacia el sistema cefiriano, navegando a través de rutas comerciales establecidas para evitar patrullas militares. Marcus había modificado la firma energética de la nave para que pareciera un carguero civil, pero sabía que el engaño no resistiría un escaneo detallado. Si los interceptaban, mientras se acercaban al sistema enemigo, Sarah comenzó a explicar los detalles específicos de la instalación Nexus of Convergence. Utilizó el sistema holográfico de la nave para crear una representación tridimensional detallada del complejo subterráneo. El túnel de servicio que utilizaremos para infiltrarnos emerge aquí, en el nivel de mantenimiento, explicó, señalando un área específica del holograma. Desde ahí tendremos que navegar a través de 15 niveles de instalaciones. Hasta llegar al núcleo donde se encuentra el arma, Marcus estudió la ruta propuesta, notando múltiples puntos de estrangulamiento donde podrían ser fácilmente atrapados. ¿Cuántos guardias hay normalmente en esos niveles intermedios? Durante el proceso de calibración, la mayoría del personal de seguridad está concentrado alrededor del laboratorio central, respondió Sarah. Sin embargo, aún habrá patrullas automatizadas y sistemas de detección biométrica en cada nivel. Y tu amiga Nix 3 puede desactivar esos sistemas. Sarah sintió, pero su expresión se volvió preocupada. Ella puede crear ventanas de oportunidad, pero serán breves. Tendremos tal vez 5 minutos en cada nivel antes de que los sistemas se reactiven automáticamente. Marcus hizo cálculos rápidos en su cabeza. 15 niveles con 5 minutos cada uno significaba que necesitarían moverse con precisión militar perfecta. Un solo error, un momento de vacilación, y quedarían atrapados en el corazón del territorio enemigo. ¿Qué pasa si llegamos al laboratorio central y descubrimos que no podemos destruir el arma? El arma biológica está contenida en un recipiente de cristal cuántico. El recipiente es prácticamente indestructible con armas convencionales, pero tiene una debilidad crítica. Durante el proceso de calibración debe ser expuesto directamente a radiación gamma para activar sus propiedades mutagénicas. Marcus comenzó a comprender hacia dónde se dirigía su explicación. ¿Y si alguien saboteara el proceso de calibración? El arma se volvería inestable y se autodestruiría, completó Sarah. Pero la explosión resultante sería suficiente para pavorizar toda la instalación y probablemente crear un cráter de varios kilómetros en la superficie de la Luna. Sí, admitió Sarah simplemente, pero también la única forma de asegurar que el arma nunca pueda ser utilizada contra la Tierra o cualquier otro mundo. Marcus se recostó en su silla, contemplando la enormidad de lo que estaban planeando. No era solo una misión militar, era un acto de sacrificio que salvaría billones de vidas inocentes al costo de las suyas propias. Hay algo más que necesitas saber, dijo Sarah después de un largo silencio. Los señores de la mente que supervisan el proyecto no son simplemente cefirianos con habilidades psíquicas mejoradas. Son algo diferente. Algo que mi gente descubrió en las profundidades del espacio y que ahora los controla. Marcus la miró con alarma. ¿Estás diciendo que los cefirianos también son víctimas en esto? En cierto sentido, sí, respondió Sarah. Mi especie era orgullosa y guerrera, pero nunca cruel sin propósito. Los cambios que he visto en nuestro comportamiento, la voluntad de usar armas que convierten a los enemigos en esclavos, eso viene de la influencia de estas entidades externas. Esta revelación añadió otra capa de complejidad a una situación ya desesperada. Si los ceferianos también estaban siendo manipulados por fuerzas externas, entonces la destrucción del arma biológica podría ser solo el primer paso en una guerra, mucho más grande. No importa, dijo Marcus finalmente. Nuestra misión sigue siendo la misma: detener esa arma antes de que pueda ser utilizada. Sarah sintió con respeto. Tu determinación te honra, Marcus Thompson. Entiendo ahora por qué mi gente considera a los humanos una amenaza. No es por su tecnología o sus números, sino por su negativa a rendirse incluso frente a probabilidades imposibles. A veces la terquedad es todo lo que tienes, respondió Marcus. Y ahora mismo es lo único que se interpone entre esa arma y miles de millones de personas inocentes.
Mientras la nave continuaba su aproximación al sistema cefiriano, ambos sabían que las próximas horas determinarían no solo el destino de la humanidad, sino posiblemente el equilibrio de poder en toda la galaxia. El peso de esa responsabilidad era casi abrumador, pero ninguno de los dos estaba dispuesto a retroceder. La cuenta regresiva hacia la confrontación final había comenzado. Marcus y Sarah llegaron al sistema cefiriano utilizando las credenciales falsas de un carguero comercial que transportaba minerales raros, y la nave espacial se deslizó sin detectar a través de las patrullas exteriores, gracias en gran parte al conocimiento que Sarah tenía sobre los patrones de vigilancia militar. Mientras se acercaban a la tercera luna de Zephyr Prime, la tensión en el aire se volvió casi palpable. Las comunicaciones con Ket 7 y Nix 3 se han vuelto esporádicas, informó Sarah, mientras monitoreaba sus equipos de comunicación encriptada. Sus últimos mensajes indican que los señores de la mente han aumentado significativamente la seguridad alrededor del Nexus of Convergence. Sospechan que puede haber infiltración. Marcus maldijo en voz baja, mientras ajustaba los controles de navegación para mantener la nave en las sombras de asteroides cercanos. ¿Crees que Vex 9 nos traicionó? Es probable, admitió Sarah con pesar, pero también es posible que los señores de la mente simplemente hayan detectado las irregularidades en las comunicaciones. Sus habilidades psíquicas les permiten percibir perturbaciones en los patrones normales de pensamiento, incluso a grandes distancias. La tercera luna de Zephyr Prime se cernía ante ellos, una esfera rocosa y desolada que parecía completamente sin vida desde el espacio. Sin embargo, Marcus sabía que debajo de su superficie aparentemente inocua se encontraba una de las instalaciones de investigación más peligrosas de la galaxia conocida. Tenemos aproximadamente 40 minutos antes de que el proceso de calibración comience, dijo Marcus, consultando sus cronómetros. ¿Estás segura de que puedes encontrar la entrada al túnel de servicio sin sistemas de navegación activos? Sarah cerró los ojos y parecía concentrarse intensamente, como si estuviera accediendo a memorias profundamente enterradas. He caminado por esos túneles cientos de veces durante mi servicio. Puedo navegar hacia la entrada incluso en completa oscuridad. Marcus activó los sistemas de camuflaje de la nave, haciendo que prácticamente desapareciera del espectro electromagnético. La tecnología había costado una fortuna en el mercado negro, pero en momentos como este, ese gasto parecía completamente justificado. Descendieron hacia la superficie de la Luna, evitando cuidadosamente las áreas donde sabían que había instalaciones de detección. La gravedad era significativamente menor que la de la Tierra, lo que haría que el movimiento fuera más fácil pero también más difícil de controlar. Con precisión... Ahí está, murmuró Sarah, señalando hacia una formación rocosa aparentemente natural. La entrada al túnel de servicio está oculta detrás de esa pared de roca artificial. Marcus aterrizó la nave en una caverna natural cercana, donde estaría protegida de los escaneos de superficie. Ambos se equiparon con trajes espaciales ligeros y verificaron sus armas y equipamiento de sabotaje. Marcus llevaba explosivos suficientes para destruir una nave pequeña, mientras que Sarah portaba dispositivos de interferencia electrónica de diseño cefiriano. Una vez que entremos en ese túnel, no habrá vuelta atrás, advirtió Marcus mientras sellaba su casco. Si algo sale mal, estaremos atrapados a kilómetros bajo tierra en territorio hostil. Entiendo los riesgos, respondió Sarah, su voz llegando a través del sistema de comunicación del traje. Pero también entiendo las consecuencias si no actuamos. He visto lo que esa arma biológica puede hacer, Marcus. He visto mundos enteros convertidos en campos de cultivo para soldados esclavos. Salieron de la nave y se dirigieron hacia la formación rocosa que Sarah había identificado. En la superficie sin atmósfera que filtrara la luz de las estrellas, el paisaje lunar tenía una calidad surreal e inquietante. Marcus se preguntó cuántos otros agentes habían caminado por este mismo terreno, solo para nunca regresar. Sarah localizó un panel de control oculto detrás de lo que parecía ser roca natural sólida. Sus dedos trabajaron con movimientos precisos, introduciendo un código de acceso que había memorizado años atrás. Para alivio de Marcus, el panel respondió.
y una sección de la pared rocosa se deslizó hacia un lado revelando la entrada a un túnel. El túnel tiene aproximadamente 37 kilómetros de longitud, explicó Sarah mientras se preparaban para entrar. Mantendremos comunicación por radio hasta que lleguemos a los primeros inhibidores de señal. Marcus activó su linterna frontal y siguió a Sarah hacia el túnel. El espacio era claustrofóbico, apenas lo suficientemente ancho para que una persona se moviera cómodamente. Las paredes estaban cubiertas con conductos de mantenimiento y cables, creando un laberinto de obstáculos que tendrían que navegar en la oscuridad casi total. Ket 7 debería comenzar a crear interferencias en los sistemas de seguridad en aproximadamente 20 minutos, informó Sarah mientras avanzaban por el túnel. Eso nos dará una ventana de oportunidad para pasar los primeros 5 puntos de control de seguridad. Marcus comprobó su equipo de escalada mientras se movían. La ausencia de gravedad artificial en el túnel significaba que tendrían que impulsarse utilizando handholds y cables de guía. Era un trabajo lento y laborioso, especialmente cuando cada minuto que pasaba los acercaba más al punto de no retorno. Después de lo que parecieron horas, pero que en realidad fueron solo 40 minutos, llegaron al primer punto de control de seguridad. Era una cámara más amplia llena de equipos de escaneo automático y una pequeña estación de guardia que afortunadamente estaba vacía. Los sistemas de detección están activos, murmuró Sarah, consultando un dispositivo de monitoreo que había sacado de su equipo. Pero las lecturas son erráticas. Ket 7 está cumpliendo su parte. Marcus observó mientras Sarah trabajaba con los controles de seguridad, sus movimientos mostrando una familiaridad que solo podía venir de años de experiencia. En cuestión de minutos, había logrado crear un bucle en los sistemas de vigilancia que les permitiría pasar sin ser detectados. Tenemos 4 minutos antes de que el sistema se reinicie automáticamente, advirtió Sarah. Muévete rápido. Pasaron el punto de control y continuaron adentrándose en las profundidades de la instalación. El túnel comenzó a cambiar gradualmente, transformándose de un conducto de servicio crudo en pasillos más refinados con iluminación tenue y sistemas de soporte vital. Estamos entrando en los niveles habitados, explicó Sarah. A partir de ahora, existe la posibilidad de encontrar personal de la instalación. Como si sus palabras fueran proféticas, Marcus escuchó el sonido de pasos aproximándose desde un pasillo lateral. Rápidamente empujó a Sarah hacia un alcobe de mantenimiento, y ambos se quedaron completamente inmóviles mientras una patrulla de 2 guardias zefirianos pasaba por su ubicación. Los guardias estaban hablando en su idioma nativo, y Marcus pudo ver la tensión en el lenguaje corporal de Sarah mientras escuchaba su conversación. Susurró Marcus después de que los guardias desaparecieron. Están discutiendo anomalías en los sistemas de comunicación, respondió Sarah, su voz tensa. También mencionaron que han perdido contacto con varios miembros del personal en los niveles superiores. Creo que Mix 3 puede estar en problemas. Marcus sintió un nudo formándose en su estómago. Si su contacto dentro del laboratorio central había sido descubierto, entonces toda la misión podría estar condenada al fracaso antes de que pudieran alcanzar su objetivo. ¿Podemos continuar sin su ayuda? Sarah se quedó en silencio por un momento, claramente sopesando sus opciones. Podemos intentarlo, pero sin alguien del interior que sabotee el proceso de calibración. Tendremos que confiar únicamente en explosivos. Y no estoy segura de que tengamos suficiente potencia de fuego para penetrar las defensas del laboratorio. Entonces tendremos que improvisar, dijo Marcus con determinación. No hemos llegado tan lejos para rendirnos ahora. Continuaron su descenso hacia el corazón de la instalación, pero Marcus no podía sacudirse la sensación de que se estaban dirigiendo directamente hacia una trampa mortal. Sin embargo, el conocimiento de lo que sucedería si fallaban en su misión era suficiente para mantenerlo avanzando, sin importar cuán desesperadas parecieran. Las probabilidades e el destino de la humanidad descansaba en sus manos, y no podían permitirse el lujo del fracaso. Marcus and Sarah descended deeper into the Nexus facility, navigating through increasingly sophisticated security measures. The further they penetrated into the installation,
A more apparent it became that this was not merely a research facility, but a fortress designed to protect one of the most dangerous weapons ever conceived. The walls themselves seemed to pulse with an organic quality that made Marcus's skin crawl. The bioorganic architecture becomes more pronounced as we approach the central laboratories, Sarah explained, noticing Marcus's discomfort. The Zephyrian Empire discovered that living buildings could adapt and repair themselves, making them nearly impenetrable to conventional assault. They paused at a junction where 3 corridors met, each leading deeper into different sections of the complex. Sarah consulted a small device that appeared to be tracking something, her golden eyes reflecting the dim bioluminescent lighting that ran along the walls like veins. The signal from Nyx? Tris is coming from the left corridor, she reported, but it's weak and intermittent. Either she's in hiding, or something has happened to her communication equipment. Marcus checked his chronometer and felt his stomach tighten. They had less than 30 minutes before the calibration process would begin, and they were still several levels away from their target. Every second of delay reduced their already slim chances of success. Can't we reach the central laboratory without our assistance? Marcus asked. Though he suspected he already knew the answer, Zara's expression grew grim. The final security barriers around the weapon can only be bypassed from the inside. They require biometric authorization from someone with level 9 clearance, which Nyx Tris possesses. Without her help, we would need to fight our way through approximately 200 elite guards and multiple automated defense systems. The impossibility of such a frontal assault was obvious to both of them. Even with Marcus's military training and Sarah's intimate knowledge of Zephyrian combat techniques, they would be overwhelmed within minutes of detection. Then we find her, Marcus decided, even if it means risking exposure. They moved down the left corridor, their footsteps muffled by some kind of organic material that covered the floor. The walls here were definitely alive, Marcus realized with revulsion. He could see them slowly pulsing with a rhythm that resembled breathing, and occasionally, eye-like structures would track their movement from above. The bioorganic security system can recognize individuals by their genetic signature, Sarah explained when she noticed Marcus's umis. However, the modifications I made to your equipment should mask your human DNA signature long enough for us to reach our destination. As they progressed, Marcus began to hear something that made his blood run cold, screaming. It was distant but unmistakably the sound of someone in agony, echoing from somewhere deeper in the complex. That's not coming from the direction of Nyx, base signal. Sarah observed, her warrior instincts immediately categorizing the threat level. Could it be other prisoners? Marcus asked. Possibly. The Mind Lords often keep subjects for extended experimentation. But it could also be a trap designed to lure us away from our primary objective. Marcus wrestled with the decision. Every instinct he possessed as a human being told him to investigate and help whoever was suffering. But his training as a soldier reminded him that his mission took priority over everything else, including his own conscience. "We stick to the plan," he said finally, though the decision left him feeling like he had abandoned his humanity. They continued toward Nyx Tris signal, passing through areas that became increasingly nightmarish. Marcus saw laboratories filled with creatures that had once been various alien species, but were now twisted into forms that defied description. Some were clearly alive, but trapped in states of perpetual transformation, their bodies constantly shifting between different biological configuration. The Mind Lord's experiments go far beyond simple mind control, Sarah explained quietly. They are attempting to create the perfect fusion of biological and technological enhancement. A weapon we're here to destroy is just one application of their research. They reach a laboratory complex where Nyx Tris signal was strongest, but the area appeared to be deserted. Marcus felt the hair on the back of his neck stand up as they entered the main laboratory. Something was wrong here, but he couldn't identify exactly what. Nyx. Tris should be here, Sarah said, examining her tracking device with confusion. The signal is definitely coming from this location. Marcus began a systematic search of the laboratory, checking behind equipment and in storage areas. What he found made his heart sink.
Signs of a struggle, including scorch marks from energy weapons and several pools of blue liquid that he realized was Cephrian blood. Farah echoed softly, I think your friend is in serious trouble. Before Sarah could respond, a section of the laboratory wall slid open. Inside, Marcus could see a figure suspended in some kind of restraint system. Clearly alive, but unconscious. Nix! Tris, Farah exclaimed, rushing toward the chamber. Wait! Marcus called out, but it was too late. Sarah had already entered the hidden room. The moment she crossed the threshold, energy barriers sprang to life, trapping her inside the chamber with the unconscious figure. Marcus drew his weapon and spun around, expecting to face armed guards, but instead found himself looking at something far more terrifying. 3 beings that had once been Cephrian but were now something entirely different stood in the laboratory entrance. Their bodies were covered in technological implants that pulse with the same bioorganic rhythm he had observed in the walls. Most disturbing of all, their eyes had been replaced with multifaceted sensors that tracked his every movement with mechanical precision. Agent Marcus Thompson, one of the creatures, spoke in perfect English, its voice a harmonious blend of multiple tones. "We have been expecting you." Marcus realized with growing horror that this had been a trap from the beginning. The Mind Lords had not only captured Nix, Tres, but they had been using her to lure both Sarah and himself directly into their hands. The Cephrian called Sarah has served her purpose. Another of the transformed beings continued. She has brought us the human operative we needed to complete our research into your species' psychological weaknesses. Marcus backed toward the chamber where Sarah was trapped, but found his path blocked by additional bioorganic barriers that had emerged from the floor. It was completely surrounded, with no apparent means of escape. Your mission was doomed from the moment you entered this system. The third Mind Lord said, "We have been monitoring your communications, manipulating your decisions, and guiding you exactly where we wanted you to go." Inside the containment chamber, Marcus could see Sarah struggling against her restraints while trying to revive the unconscious Nix. 3. But even if she succeeded, they were all trapped with no way out. However, the first Mind Lord continued, "We are prepared to offer you a choice. Submit to our enhancement procedures willingly, and we will ensure that Earth's destruction is quick and painless. Resist, and we will use the knowledge we gain from your eventual conversion to make humanity's suffering last for centuries." Marcus looked around the laboratory desperately, searching for any weapon or tool he could use against his captors, but the Mind Lords had planned too well, and he found himself completely helpless. "What's it going to be, Agent Thompson?" the Mind Lord asked. "Will you choose the path of cooperation, or must we take what we need by force?" Marcus realized that everything had been a lie from the beginning. Farah's escape, her supposed desire for Dempson, even her knowledge of the weapon's location. It had all been an elaborate deception designed to capture him for their experiments. It was not a rescuer. He was just another test subject for beings whose goals extended far beyond the mere conquest of Earth. The countdown to humanity's doom continued, but now Marcus understood that he had never been the solution to the crisis. He had always been just another part of the problem, walking willingly into a trap that would doom not just himself, but his entire species.